Muy buenos días. A continuación les vamos a hablar sobre las modificaciones posttransduccionales. Estas son cambios que se producen luego de la síntesis de la secuencia de aminoácidos en el ribosoma. Pueden ocurrir una vez finalizada la síntesis del péptido, una vez es liberado del ribosoma o, como ocurren de manera más frecuente, simultáneos a su síntesis. Son muchos los tipos de modificaciones que se pueden encontrar. Muchas de las modificaciones modulan la actividad proteica, mientras que otras incrementan la eficacia catalítica. En algunos casos también responden a necesidades estructurales. Se dan ya que las proteínas necesitan plegarse para tener una estructura funcional y para esto requieren modificaciones químicas como la incorporación de puentes disulfuros y hidroxilaciones, entre otras. Podemos diferenciar distintos tipos de modificaciones, tales como las modificaciones químicas, que están basadas en la incorporación de grupos funcionales a las proteínas, en la incorporación de ácidos grasos o lípidos y en la de azúcares. También podemos encontrar el plegamiento, que se encarga de dar funcionalidad a la proteína, el splicing y las modificaciones proteolíticas. Estas se dan cuando el péptido se sintetiza como un precursor inactivo y para que pueda activarse necesita ser hidrolizado parcialmente. Un ejemplo muy claro de esto es lo que ocurre con la insulina, pues sabemos que primero se sintetiza como preproinsulina, que tiene un péptido de señalización, luego pasa a ser proinsulina, que va a tener una cadena alfa, beta y una cadena C, y que luego esta va a separar el péptido C de las cadenas alfa y beta para dar lo que conocemos como insulina, que son la unión de las cadenas alfa y beta de esta proinsulina, y el péptido C pues queda separado de estas. Ahora voy a hablarles sobre las distintas modificaciones que podemos encontrar. Tenemos el plegamiento. La cadena polipeptídica que surge del ribosoma es una estructura no funcional. Por tanto, la cadena de aminoácidos debe plegarse para poder obtener la estructura correcta, ya sea terciaria o cuaternaria. El plegamiento es importante porque algunas enfermedades como el Alzheimer se producen por proteínas mal plegadas. En la enfermedad de Alzheimer ocurre que se acumula beta amiloide y esta está mal plegada. No debe pensarse que a través del plegamiento la proteína va a tener una estructura mucho más rígida o más estable, sino que va a tener una estructura que le va a brindar un movimiento al azar por los diferentes radicales que ésta va a tener, y esto le va a permitir que pueda fluctuar con estructuras muy cercanas. El plegamiento está relacionado con las modificaciones químicas que vamos a hablar más adelante. En el plegamiento actúan proteínas carabinas, que son las chaperonas y las chaperoninas. Ellas se encargan de conseguir un plegamiento correcto de las proteínas recién sintetizadas. Las primeras carabinas se llamaron Heart Shock Proteins y estas inducían cuando la célula se somete a un choque térmico. Hoy se sabe que esta elevación de la temperatura aumenta la cantidad de proteínas parcialmente desplegadas que es necesario replegar. Los tipos principales de carabinas son la HHP70 y la HHP60. En todos los casos, el número que acompaña a la letra HHP o HSP quiere simbolizar la masa molecular calculada en el gel de la electroforesis para estas proteínas. A través de estas proteínas va a ir pasando el péptido y a medida que va pasando se va plegando. En la diapositiva tenemos una imagen en la parte derecha de cómo son estas proteínas. Tenemos una vista superior y pues una vista ya completa. Ahora vamos a hablar de las modificaciones químicas como la acetilación, la glucosilación, la hidroxilación, entre otras. Los aminoácidos pueden ser modificables en su extremo aminoterminal o en su extremo carboxiterminal y pueden ocurrir en el aminoterminal formilaciones, acetilaciones, acilaciones, miristilaciones, glucosilaciones, y en el carboxiterminal metilaciones, ribosilaciones, entre otras. También distintos aminoácidos pueden tener modificaciones específicas. Por ejemplo, el triptófano puede tener hidroxilación, la treonina puede presentar fosforilación, glucosilación, metilación, y pues así cada uno de los aminoácidos puede tener modificaciones diferentes. Bueno, ahora voy a iniciar con la glucosilación. Este se trata básicamente de la incorporación de glúcidos, en su mayoría azúcares reductores, a las proteínas. Este proceso únicamente se da en eucariotas. La función de los oligosacáridos que se unen
es favorecer o estabilizar la conformación final de la proteína extracelular o de membrana, ya que las proteínas que se glucosilan son proteínas que se van a secretar o que son proteínas membranales. También aumenta la vida media de las proteínas, ya que incrementa su estabilidad y la resistencia a la digestión por las proteasas. Aumenta también la solubilidad en un medio acuoso y aporta estructuras que van a reconocer algunos receptores, por ejemplo los antígenos en las inmunoglobulinas. La adición de los oligosacáridos puede ser cotraduccional y se da mientras se importa al retículo endoplasmático rugoso como posttraduccionalmente en el aparato de Golgi. La glucosilación comienza en el lado citosólico del retículo endoplasmático rugoso con las glucosiltransferasas asociadas a las membranas. Podemos encontrar dos tipos de glucosilaciones, la O-glucosilación y la N-glucosilación. La O-glucosilación se da sobre el hidroxilo de aminoácidos como la serina o la triotonina. Este produce oligosacáridos simples que comienzan por N-acetilgalactosamina. Normalmente esta es posttraduccional porque siempre comienza en el aparato de Golgi. La N-glucosilación se da sobre la amida de los aminoácidos como la serina, triotonina, cisteína y comienza con la adición de N-acetilglucosamina sobre un lípido. Los glucanos unidos por N-glucosilación son más complejos y diversos que los inducidos por O-glucosilación. La fosforilación es una modificación estrictamente posttraduccional. Afecta a los grupos hidroxilos de aminoácidos como la serina, triotonina y tirosina. Esta ocasiona un incremento notable en la carga negativa de la proteína por la incorporación del grupo fosfato. Es reversible y muy frecuente, se da mucho en las proteínas. La fosforilación la realizan las proteínas sinasas, transfiriendo el grupo gamma del ATP. La desfosforilación la catalizan las proteínas fosfatasas. La acilación es una modificación cotraduccional, ya que ésta se produce de manera simultánea a la traducción. Consiste en la unión de un ácido graso para aumentar la hidrofobia de la proteína y que el lípido haga anclaje en la membrana. Normalmente lo hace por la cara interna. Se puede dar en aminoácidos como la serina, triotonina o la cisteína. Normalmente se da muchas proteínas implicadas en la traducción de señales están mirisotiladas, es decir, que tienen ácido mirístico. Otras, como la rhodopsina, están palmitoiladas, es decir, que tienen ácido palmítico. También se pueden agregar otros lípidos como fosfolípidos. Un ejemplo es el fosfatidilinoxitol o isoprenoides como el farnesilo o el geramilo. En la imagen podemos encontrar una proteína palmitoilada, pues está unida a un ácido palmítico. La acetilación se trata de una modificación covalente por introducción de un grupo acetilo en el aminoácido. Lo más frecuente es la acetilación de la metionina del extremo amino. Esto hace que la proteína no se pueda secuenciar, pero también puede ocurrir sobre las lisinas del histona H4 para cambiar su afinidad por el DNA. Se puede producir la carboxilación del metileno en posición beta o en aspartato o el metileno en posición gamma o glutamato. Para la carboxilación se necesita la vitamina K, que sería el cofactor de la carboxilasa. La hidroxilación consiste en la incorporación de grupos OH en residuos de prolina y lisina, que son importantes en la producción de colágeno. Esta modificación la realizan varias hidroxilasas presentes en el retículo endoplásmico. La reacción es químicamente compleja, ya que conlleva la descarboxilación de la molécula donadora del OH. La metilación. En el ADN, esta es una modificación que altera la secuencia del DNA y es un proceso químico que une un grupo metil en la secuencia de ADN que conforma un gen, y esto lo hace para que éste se inactive. Lo podemos comparar con lo que es introducir una tilde en un sitio incorrecto de la palabra para así cambiar el significado. Sin embargo, la metilación no es un proceso exclusivo de los ácidos nucleicos o de la síntesis de metabolitos. En las proteínas se pueden incorporar grupos metilos en el extremo aminoterminal de una cadena de lisina o en el extremo carboxiterminal de un glutamato. Esta reacción es catalizada por la metiltransferasa y estas utilizan la S-adenosil L-metiotina como donador de los grupos metilos. En el caso de la lisina se pueden incorporar hasta 3 grupos metilos en el mismo grupo amino, como observamos en la imagen. Ejemplos de proteínas que sufren este tipo de modificaciones son las histonas H4, algunas proteínas musculares, el citocromo C y la calmodulina.
De esta manera concluimos el tema, esperamos que haya sido de su agrado.